Hola a todos, amigos. El tan esperado rework de Skarner está a punto de suceder. Uno de los campeones más olvidados del juego por fin tendrá una gran oportunidad de brillar como sus mains tanto lo han querido a lo largo de los años. Y aunque algunos ya están dudando si Riot lo hizo bien, solo el tiempo nos lo dirá. Pero eso me hizo preguntarme cuáles son esos campeones que al momento de obtener su rework quedaron peor. La comunidad los jugó menos cuando el punto era hacer todo lo contrario. Bueno, a lo largo de la historia tenemos 5 casos muy interesantes. ¿Quieres saber cuáles son? Empecemos el video. Empecemos hablando de Evelynn, que para los que no sabían, esta que estás viendo en pantalla es la antigua Evelynn, un campeón que podríamos decir que no era del todo simple, ya que tenía una mecánica muy interesante, la invisibilidad, y hablo de invisibilidad a largo tiempo, inclusive más que Shaco, ya que esta mientras no atacara se podría mantener totalmente invisible para los enemigos, siendo uno de los campeones con los que más podías aprovechar el gank. Y estarás pensando, Leo, actualmente Evelynn ya se hace invisible. Y sí, la nueva versión de Evelynn que terminamos teniendo se hace invisible, pero no de la misma manera, ya que la otra conservaba su invisibilidad desde un inicio, siendo uno de esos campeones donde no le podías guardiar la jungla, tenías que guardiarle directamente los campamentos, para ver cuándo se los estaba haciendo. Y el campeón como tal era muy sencillo, spameaba daño con su Q mientras te golpeaba, con una definitiva que pegaba en área y ralentizaba. Nada complicado, más bien era uno de esos campeones donde tenías que agarrar un estilo de juego diferente para poder hacerla funcionar. Pero después de esto Riot quiso meterle un rework y terminaron haciendo que Evelynn, un campeón totalmente diferente, se sintiera como uno más del montón. ¿Por qué? Bueno, le añadieron mecánicas como la mecánica del stun, el salto y el daño, y finalmente una definitiva que a mi parecer es una de las más divertidas del juego. Pero lo interesante estuvo que hicieron que este campeón que se jugaba de manera diferente y que sí se le podía sacar muchísimo provecho, terminara siendo un campeón más meta dependiente, dependiendo de qué tan fuerte estaban los asesinos de AP en la jungla. Y si no me crees, este que te voy a mostrar es su historial de popularidad desde abril de 2014. Evelynn recibió su rework en 2017 y como podemos ver, antes era un campeón demasiado estable y después se terminó convirtiendo en un campeón que bajó un poco su pick rate. De hecho, desde hace aproximadamente 2 años, esta cada vez se ve menos, estando en el peor momento de su historia. Y a ver, como todos los campeones que vamos a ver dentro de este video, obviamente en el aspecto visual, el splash art y el concepto está muchísimo mejor. Definitivamente la antigua Evelynn se veía un poco rara, pero en cuanto se refiere a gameplay y jugabilidad, Riot no supo hacer que despegara, incluso siendo un campeón que se ha visto extremadamente poco en el competitivo, y aunque seguramente hay alguna vez que ha aparecido, no es recordada como uno de esos campeones que se pueden utilizar correctamente en estos ámbitos. También te dejo su historial de victorias, el cual antes los main Evelynn podían ganar muchísimo más, y después del 2017 empezó la inconsistencia, llegando desde 2017 a estar en 17 parches debajo del 48% de win rate, y sí, eso es muchísimo. En el pasado había alcanzado 2 veces esta marca, pero 2 veces desde 2014. ¡Qué gran diferencia! Amigos, hablemos de Udyr, que probablemente este sea el más recordado de todos en este video, debido a que es el más nuevo y probablemente la mayoría recordaba todavía al antiguo Udyr, un campeón que cambiaba de habilidades y que directamente solo iba hacia adelante, siendo uno de los más counteriables dentro del juego. Bueno, Riot nos había emocionado con un Udyr que podía usar muchísimas habilidades y que probablemente iba a salvar a este mismo, y cuando salió este realmente estuvo fuerte. Se sintió una vez más como un campeón con futuro, aunque poco a poco las personas se fueron dando cuenta que ya no lo veían en partidas. Y bueno, si te estás preguntando su historial de popularidad, es este recibió su rework aproximadamente en agosto del 2022. Sí, en ese pico gigante de juegos, el hype realmente estaba por los cielos, y estuvo unos meses estable, siendo más específico 3 meses, y después de esto Udyr fue olvidado una vez más. Y es que a ver, Riot le cambió muchísimas cosas, pero al final se terminó sintiendo como un campeón muy parecido con muy pocos añadidos. Sigue siendo un campeón que te corre de frente para llegar a stunearte y luego golpearte poco a poco, a la antigua. Claro, antes incluso se sentía diferente, pero al final de cuentas era algo muy parecido. Y muchas cosas se intentaron dentro de este. Se intentó hacerlo AP, se intentó hacerlo AD, se intentó hacerlo tanque y en ninguna terminó convenciendo totalmente. Ya ha pasado más de 1 año y medio desde su salida y en todo este tiempo no ha podido volver a destacar. Incluso en años anteriores a 2020 se usaba muchísimo más, siempre estando en el 5% de piqueos, y desde su primer pico de popularidad este jamás ha pasado el 2.5 de nuevo. Y no solo se traduce a qué tan cómodos se sienten los jugadores con él, sino que también se traduce a resultados. Esta es su gráfica de win rate y adivina qué.
porque, así es, desde su rework tiene el peor win rate de toda su historia. Incluso el antiguo Udyr, a pesar de su simpleza, funcionaba muchísimo mejor que el actual, y si me lo preguntan, era incluso más icónico. La simpleza de llegar corriendo, golpear, stunear y estar molestando al rival con Udyr simplemente se sentía bien. Hoy en día se siente como que algo no termina de cuadrar del todo para encontrar esa ventaja necesaria. Amigos, si los resultados en victorias de Udyr eran cuestionables, los de Pantheon son precisos. A ver, primero hablemos un poco de esta comparación. Hablemos del antiguo Pantheon. ¿Cómo funcionaba? Bueno, muy parecido al del día de hoy. Su Q también lanzaba una lanza, pero esta no se podía fallar. Simplemente tenías que presionar dentro del rango al enemigo y esta lo golpearía. Su W también era parecida, stuneando a los rivales, y su R una vez más era parecida, pero esta vez llegando desde el cielo de una manera más simple, pudiendo saltar a lados del mapa con una efectividad parecida, siendo algo parecido. Se podría decir que lo que más cambió es su E, debido a que aunque se ven parecidas, actualmente el nuevo Pantheon obtiene un escudo. Y pensarás, Leo, entonces las cosas siguen totalmente iguales. Pues no del todo. Y es que una vez más, el Pantheon que tenemos hoy en día es más difícil de controlar que el antiguo, debido a que antes solo existía un combo. Te acercabas, tirabas W, pegabas tu E y finalmente tirabas una Q. Y así de simple como parece, era suficiente para alejar al ADC, dejarlo con media vida y que no pudiera hacer nada más. Hoy en día las cosas son diferentes, porque saltarás, tirarás tu Q y un básico cargado, porque ahora su pasiva también es diferente, y si no atinaste la Q o no pegaste cuando tu pasiva estaba lista, probablemente no tengas el mismo efecto siempre, limitando tus jugadas y haciendo que tengas que prepararte un poco más cada vez que quieras hacer un tradeo. Y como ya lo viste en la gráfica, este salió a finales de 2019 y realmente se ha visto afectado este win rate. Incluso para los viejos jugadores será divertido recordar al Pantheon totalmente letalidad, en donde las cosas eran tan simples como a veces esperar tu flash, saltar al enemigo, tirarle una Q y ver cómo su vida bajaba de golpe. Hoy en día incluso un Pantheon fideado no termina siendo tan efectivo, habiendo muchas cosas que pueden salir mal, siendo incluso menos divertido, porque tampoco era que Pantheon fuera el campeón ideal para el competitivo, simplemente era uno de esos campeones que al añadirle una pasiva y cambios a la Q para que en teoría fuera más complicado y al mismo tiempo menos aburrido de jugar, terminó volviéndolo menos efectivo y por ende los jugadores casuales que ya lo jugaban terminaron olvidándolo también. Amigos, probablemente ya lo están esperando, pero hablemos del mayor fracaso en reworks en lo que se refiere a Riot, Ryze. Y es que ya hemos tenido el chiste de que Ryze ha tenido demasiados reworks, y es cierto, desde mini reworks hasta reworks completos. Y bueno, solo quiero que veas esto. Esta es su tabla de popularidad desde el 2014. Y si Riot cada vez que intenta salvar a Ryze termina haciendo que la comunidad lo olvide un poco más. Antes teniendo picos de popularidad extremadamente altos, siendo un campeón incluso simple. Pero desde su último rework simplemente la gente lo ha abandonado poco a poco. Y a ver, hay muchos motivos. Pero bueno, antes de pasar a detalles, ¿cómo era el antiguo Ryze? O al menos antes de que este muriera en su última versión. Las versiones pasadas de Ryze eran muchísimo más simples. Simplemente era un campeón que te encarcelaba, te tiraba habilidades mágicas y listo. No había más gameplay, incluso habiendo mucha burla de la comunidad de que este campeón en un punto simplemente se tenía que quedar parado y spamear tus habilidades. Riot realmente no sabía qué hacer con él, hasta su último rework, en donde añadieron esta ralentización, que las habilidades puedan explotar para hacer más daño después de una carga, y el cambio más drástico de todos, su definitiva, donde ya no te potenciaba, sino que lo convertía en un campeón muchísimo más táctico, haciéndolo un campeón extremadamente difícil de jugar totalmente bien. No solo esto, sino que Ryze siempre se ha caracterizado por ser un campeón de late game. Y a ver, un campeón difícil y de juego tardío simplemente no termina siendo el mejor ejemplo para el éxito, debido a que para los jugadores normales tenían que confiar en su equipo para que después ellos pudieran hacer algo. Sumándole a esto, no todo el mundo aprovecha la definitiva de Ryze tan fácil, siendo una de las definitivas peor usadas dentro del juego, incluso habiendo muchos videos y tutoriales de cómo usarlas correctamente, y pensarás que un TP es bastante fácil de usar, pero con Ryze no es tan intuitivo como parece. Sumándole a esto, Riot se dio cuenta de otro problema, y es que si le aumentaban las estadísticas, los jugadores profesionales, al sí poder utilizar todas las herramientas que Riot le dio, terminaban generando super jugadas y desbalanceando el juego totalmente. ¿Quién nos recuerda el Ryze de Faker? Then this poor Gnar top lane right now. Mid lane turret also goes down. The flash engage from Faker. Yeah, there's the Rune Prison in there. All of the spells, all of the time. Faker, the 1v1 against Pawn. Y después lo terminaron nerfeando. Y si ya era difícil de usar para los jugadores normales cuando este estaba fuerte, cuando está nerfeado directamente termina muriendo en el meta, siendo uno de los campeones menos jugados y aparte con peor win rate en todo League of Legends.